Catalina, gracias por conversar con la tertulia de Confidencial de Teherán para conocer de primera mano cómo se vive bajo este ultimátum militar y el impacto que ha tenido la guerra de Estados Unidos contra Irán, que empezó el 28 de febrero. Primero, ¿cómo te encuentras tú en Teherán en este momento? ¿Se ha hecho efectivo el alto al fuego de dos semanas que acordaron anoche el gobierno de Donald Trump y el régimen de Irán? Pues primero, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, estamos bien, estamos obviamente a la expectativa de lo que vaya a pasar con este cese al fuego. Hubo ataques en la madrugada, en la mañana en algunos sectores de Teherán, se sintieron trabajar la defensa antiaérea. A eso se suma que se ha conocido de ataques en otras partes de Irán, especialmente muy temprano en la mañana, y también en dos islas en el Golfo Pérsico que tienen refinerías, y esto lo ha aceptado Irán. Así que todo el mundo es muy consciente de que es un cese al fuego muy frágil, realmente, especialmente cuando uno tiene a Donald Trump de por medio, que nadie sabe realmente qué con qué vaya a salir. Nadie entiende muy bien los 10 puntos, qué fue realmente lo que negociaron, lo que acordaron. Hay muchas dudas. Entonces de hecho, estaba haciendo un recorrido por el centro de la ciudad, hablando con gente de diferentes sectores y digamos, posicionamientos frente al sistema. Y, y todo el mundo coincide en que nadie cree que esto vaya a durar, nadie piensa que la guerra se haya acabado. ¿Cómo ha vivido la población iraní en los últimos días las amenazas del presidente Trump? Ha dicho que quería acabar con toda la infraestructura, con los puentes, las centrales eléctricas, los ferrocarriles e incluso acabar con toda la civilización en Irán. ¿Cómo vive la gente esa amenaza? Bueno, hubo gente que realmente se asustó mucho, realmente hablar de todas las civilizaciones. Es un país enorme, este es un país que es 3 veces más grande que España, 2 veces más grande que Colombia. 90 millones de personas viven en Irán, pero sí lo podía dejar en una situación pues muy dramática con la infraestructura totalmente destruida, en energía, en agua, en vías. Yo siempre he dicho que este es un país con todos los problemas que tiene, especialmente por las sanciones, por el mal manejo, por la corrupción, pero es un país que funciona. Especialmente cuando uno viene de países vecinos, no, ya no hablo el Golfo, pues son países muy pequeños, pero cuando uno viene de Irak o de Siria o de otros países que han sufrido guerras y han tenido grandes problemas, pues llegar a Irán era llegar a un país donde todo realmente funcionaba. Entonces había muchísimo miedo por lo que pudiera pasar, pero también hay que tener en cuenta que ellos, a pesar de que no se cumplió esta promesa, destruyeron una barbaridad. Todavía tenemos que entender bien qué fue toda la infraestructura que quedó destruida durante estas casi 6 semanas de guerra, las empresas de acero, petroquímicas, todo lo relacionado con aluminio, con muchas de las explotaciones de gas, no tanto, pues todavía están bien, pero hay unas que sí fueron atacadas, y así una cantidad de industria, de infraestructura del país que obviamente va a tener grandes repercusiones en la vida de un país ya viviendo en muy difíciles condiciones económicas, especialmente para la clase media iraní, que por décadas fue muy fuerte y que realmente se estaba levantando contra el sistema, y por eso vimos esas demostraciones de enero que terminaron con esa gran represión y con tantos miles de muertos, porque la gente realmente siente que no tiene futuro, no tiene cómo construir desde el punto de vista económico una vida. Estás hablando de los muertos producto de la represión del régimen iraní. Ahora, en estas 6 semanas de guerra, ¿se conoce cuántas bajas militares y cuántas víctimas civiles se han producido en esta guerra? Más o menos, a ver, la misma ONG que nos ha ido como contabilizando los muertos de enero de una manera confiable, que no se ha ido a esos extremos de 30.000, 40.000, que se habla desde los medios de la oposición, que posiblemente pues, no sabemos si es verdad o no, pero no están contados, no están verificados. Esta ONG ha verificado de enero
al menos 7.000 y está investigando 10.000 más. Pues de la guerra, nos cuenta que han habido alrededor de 3.100 muertos, de los cuales 1.660, creo que era la cifra que había ayer, eran civiles. Alrededor de 240 niños, incluidos esos 160 niños que murieron en ese ataque el primer día en esa escuela en la ciudad de Minaf, una población muy deprimida en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, una población hermosísima, pero con grandes problemas de infraestructura y económicos, muy abandonada por el Estado y que pues sufrieron ese ataque horroroso. Ahora, ¿cómo vive la población civil esta guerra? ¿Existen alarmas en las ciudades para los bombardeos? ¿Hay refugio? ¿Y la población apoya o rechaza esta guerra? Mencionabas la gente que se levantó en protesta antes contra los ayatolás. Bueno, Donald Trump lo llamó a levantarse dentro de esta guerra. ¿Cómo ha reaccionado la gente? Aquí hay varios factores. Primero, no hay alarmas, no hay refugios, no hay nada. Esto ya lo habíamos evidenciado en la guerra de junio pasado, comenzada por Israel, 12 días, vale. Se justificaba, mucha gente lo entendió, porque obviamente Irán no vivía una guerra desde la década de los 80 con Irak, igual. Pero a pesar de que había la certeza de que esta guerra no había terminado, que Israel volvería, como volvió, pues no hay ningún mecanismo de avisar. Realmente como se avisaba a la gente era realmente muy de cooperar y muy antiguo. El que sentía el avión cerca a la frontera con Irak, en Kermanshah, en las partes kurdas, ponía mensajes en las redes sociales internas iraníes diciendo, pasó un avión por Kermanshah. Entonces ya los de Teherán sabían que a los 15 minutos un avión iba a sobrevolar a Teherán, pero pues nadie realmente podía hacer más que algunos buscar su refugio en los baños o en su parqueadero, pero realmente eran unas decisiones individuales, ni siquiera había una enseñanza colectiva ni una educación de campaña gubernamental para enseñarle a la gente. A mí me dejó el otro día muy aterrada, antier, ayer en la mañana, el mismo día del cese al fuego, estábamos visitando una universidad atacada y por encima de nosotros pasaron al menos 7 misiles muy bajos que se sentían que iban a caer al lado. Mi primera reacción fue buscar, claro, yo paso mucho tiempo en Ucrania, mi primera reacción fue, como se hace en Ucrania, pues buscar un lugar contra una pared o un lugar que te pueda refugiar. Nadie se inmutó. Realmente todo el mundo sacó el celular y empezó a grabar, porque claro, no hay una educación, no hay una concientización de lo que se tiene que hacer en esos casos. En cuanto a la población, tenemos aquella que se levanta contra el sistema y que llama a Donald Trump a terminar la labor que ellos estaban haciendo desde el aire, pues obviamente después de la gran represión y la matanza que vimos en enero, nadie estaba dispuesto a volver a sacrificar su vida realmente sin saber realmente cuál era el respaldo y el apoyo. Hay un gran trauma en la población por esas muertes que vimos y realmente rápidamente poblaron la calle de retenes, de milicias, realmente se encargaron de demostrarle a la gente que el que se atreviera a gritar era un enemigo del Estado e iba a morir. Al mismo tiempo, en otra estrategia, lo que hicieron fue convocar a ese sector de la población que apoya el sistema de la República Islámica, que apoya su ideología, que está totalmente comprometido con ellos, y ellos durante toda la guerra se han ido apoderando de los lugares estratégicos de las ciudades con banderas, con cánticos. Entonces, esto todo hace imposible que la gente pues que quiera salir. Y también debo decir una cosa, mucha gente veía la guerra como una opción para un cambio, pues obviamente cuando ve esta destrucción, cuando ve la capacidad de hacer daño en el sentido de que puede que sea un objetivo militar, pero la destrucción en el área civil alrededor es enorme. Entonces, mucha gente empezó a cambiar de opinión y empezó a oponerse también a la guerra. En los últimos años, como corresponsal de guerra, vos has cubierto
prácticamente casi todos los conflictos en Oriente Medio, Siria, Palestina, Irak, Líbano, Afganistán y también la invasión rusa en Ucrania. ¿En qué se diferencia esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán de estos otros conflictos? Lo he pensado muchísimo y es una guerra, primero, es una guerra que es muy difícil llamarla guerra, porque obviamente solamente viene desde desde el aire, o sea, la amenaza está en los misiles, en los aviones, realmente las armas están en la calle para detener al que se levanta frente al régimen, no contra un enemigo externo, y también lo hace enormemente difícil esta guerra, que tú no sabes realmente cuál es el objetivo, porque obviamente si hay unas bases militares, hay unos edificios que pertenecen a la justicia, a la Guardia Revolucionaria, a, a investigación tecnológica, pero hay otros que no, porque parte de toda esta campaña ha sido eliminar decenas de autoridades de la República Islámica, especialmente comandantes de la Guardia Revolucionaria, que puede ser tu vecino, que puede buscar una casa segura en cualquier lugar. Entonces, crea un temor enorme dentro de la población, porque tú no sabes realmente cuándo vas a ser atacado. Entonces, sí hay un sentimiento de que hay una guerra, pero es una guerra que uno no sabe ni siquiera para dónde va. No hay una conquista de territorios, no hay una recuperación de ciudad, no hay un avance, no hay un retroceso, no hay una defensa, no hay nada. Simplemente son ataques permanentes contra objetivos que tú no sabes realmente a dónde nos va a llevar. Estados Unidos e Israel han eliminado a un número muy importante de jefes militares iraníes de la Guardia Republicana y de otros cuerpos, entre ellos el ayatollah Jamenei, que murió en los primeros bombardeos. Ahora su hijo, Mojtaba, es ahora el líder máximo del régimen iraní. Cuando se mencionó esto, Estados Unidos brindó una serie de informaciones diciendo que estaba herido, que no existía realmente, pero bueno, es el líder máximo de este régimen. ¿Y cuál es su estrategia frente al ataque de Estados Unidos e Israel? No lo conocemos, no le hemos oído la voz, no, realmente su nombre sí, su nombre lo conoce toda la población iraní desde hace décadas, porque siempre ha estado rondando y se dice que él manejaba la oficina de su padre y que tenía muchísimo control, pero realmente no lo conocemos, no sabemos hacia dónde quiere llevar al país. Hoy salen nuevas versiones del flamante secretario de la guerra estadounidense diciendo que está desconfigurado. Pero se han dado enormes versiones, mientras que aquí, ayer en Irán, decían que la decisión de realizar un cese al fuego no se hubiera llevado a cabo si no lo hubiera aprobado Jamenei. Y hay que tener aquí, y esto hay que leerlo con mucho cuidado, porque esa población que ha poblado las calles de Irán, que apoya al sistema, no se hace preguntas frente a lo que le dice el sistema, le llevan diciendo que no hay que hacer concesiones, que esta guerra tiene que llegar hasta el final. Entonces, vender la idea de un cese al fuego y mantener en ellos la tensión por si la guerra vuelve a reactivarse, la única razón que ellos entienden como argumento para justificar que alguien tome esa decisión es decirle que Mustafa Jamenei fue el que dio la orden. Así no haya nada que lo respalde, nada que realmente justifique esta versión, pero es la única que sirve para mantener por lo menos controlado y eh, apoyando a la República Islámica y sin hacerse preguntas a este sector que apoya a la República Islámica y el que lo sostiene. O sea, sin ellos no existirían. Ahora, en ese teatro de guerra tan disperso, que depende del dominio aéreo y de zonas muy alejadas, como periodista, ¿tienes alguna manera de constatar información directamente o a través de otros? Por ejemplo, ¿qué está pasando en el estrecho de Hormuz, donde supuestamente Irán se ha comprometido a restablecer el tráfico naval y comercial en esa zona? No, realmente lo que podemos comprobar a través de amigos que tienen amigos, que llaman, es
lo que pasa con la sociedad civil, como qué tanta repercusión tuvieron los ataques, si se dice que este ataque fue contra un edificio civil, confirmar que realmente sí era un edificio civil, pero que había habitantes o que había gente de la Guardia Revolucionaria, lo que no justifica la desproporción en la fuerza, porque realmente lo que hemos visto en esta guerra es una gran dimensión de desproporción con grandes consecuencias para la población civil. Pero bueno, por lo menos como periodista poder entender qué es lo que pasa y poder explicarlo. Así nada justifique lo que sea el asesinato de civiles. Eso se puede hacer a través de amigos, pero realmente, Carlos Fernando, realmente estamos limitados a lo que ellos nos inviten. O sea, mañana a las 10 de la mañana pueden ir a ver el ataque a la sinagoga. Entonces uno llegamos 50 periodistas, 50 cámaras tratando de entender, hablando de por medio ahí que, con el que quiera contarle a uno para explicarle, susurrando. Mucha gente tiene mucho miedo. Y es así como vamos tratando de entender. Es un cubrimiento muy frustrante, ¿Cómo se, extremadamente frustrante. cómo se informa a la gente sobre lo que está ocurriendo? En este momento hemos logrado tener una comunicación de Internet muy fluida que nos ha permitido poderte escuchar y que puedas brindarnos esta información de primera mano. Hemos intentado hablar antes en otras ocasiones y no ha habido Internet. El Internet, ¿cómo funciona hoy en Irán? ¿Hay censura oficial? El Internet está cortado desde el primer día de la guerra para el 95-96% de los iraníes. Este Internet que estamos teniendo tú y yo en este momento hace parte sí, de una posibilidad que le abren a los periodistas internacionales y locales para que puedan hacer su trabajo. Esto, obviamente, hay mucha gente que lo rechaza, hay gente que lo critica enormemente, pero es la única posibilidad en la que tenemos para entender qué pasa y poder contarle al mundo un poco ya no lo que podamos descubrir ni nada, porque esto, por lo menos sí entender esa sensación, recoger impresiones, lo que yo básicamente te estoy contando en este momento. Y obviamente las autoridades de la República Islámica también tienen acceso a este Internet. El resto de la población tiene un Internet intranet, puede ver las redes sociales locales, los medios locales, pero nada que salga de esta burbuja tan grande que es Irán, un poco el momento Corea del Norte, y existen estos VPNs que sirven para eh, como una circunvalar esa censura y poder conectarse al interior, pero lo están cobrando precios exorbitantes. Entonces, mucha gente, solamente pues gente que tiene el poder adquisitivo, puede hacerlo. Y otra gente que también tiene aún más poder adquisitivo, tiene escondidos en sus casas unos Starlink, pero están absolutamente prohibidos y al que cojan con esos Starlink son 2 años de cárcel. Entonces, realmente la sociedad está prácticamente incomunicada, con excepción de que existen estas parabólicas con las cuales ven a través de ellas televisión extranjera, pues muchos no hablan inglés, pero sí ven televisión en persa emitida desde el extranjero. El presidente Trump ha brindado cada día y a veces cada hora distintas versiones en relación a lo que son sus objetivos en esta guerra, hasta dónde va a llegar, cuándo va a terminar. Ahora se establece el cese al fuego por 2 semanas y cada minuto está cambiando sus metas. Pero ¿cuál es la perspectiva del régimen iraní sobre esta guerra? ¿Es una guerra de largo plazo? ¿Es una guerra que ellos esperan que este cese al fuego pueda producir un resultado y una estabilidad? Yo creo que a ellos les convendría que este cese al fuego se convirtiera en lo que ellos están buscando, que es una confirmación y una certeza de que esta guerra nunca se va a repetir, de que esto no va a volver a haber un ataque de Estados Unidos y de Israel en un poco tiempo. Esa es una primero de los grandes escollos, primero que nos vamos a encontrar seguramente a la hora de un acuerdo de paz, si es que llega a verlo. Ellos estaban dispuestos a ir hasta el final porque hay que entender bien que lo que está haciendo el sistema no es, yo creo que a estas alturas ni les, o sea,
No es que no les importe, pero su prioridad no es ni conservar la infraestructura, ni conservar la población civil. Lo que les importa es su supervivencia como sistema. Ellos están luchando por la supervivencia más allá de que digan Irán y sus fronteras y hay que conservar su cultura. No, aquí hay una lucha por una supervivencia de un sistema político que apostaron por él hace 47 años, que gran parte de la población se ha alejado de él, pero que siguen teniendo muchísimo poder a través de la fuerza y del temor, especialmente de esas milicias, y a través de esa base que vive también de ese sistema. Y creo que las personas que me están oyendo pueden identificar con muchos otros países que conocemos escenarios parecidos, y eso es lo que están haciendo, luchando por la supervivencia. Entonces, tal vez vamos a ver eh, qué pasa, porque tal vez el mantener la guerra por un largo tiempo les permite cohesionar la sociedad en torno a una defensa para que la gente no piense en terminar el sistema. Una vez terminada la guerra, tendrán que responder las inquietudes de la gente, que sigue siendo básicamente la economía. Tendrán que pensar en la reconstrucción del país, tendrán que dar soluciones a una población absolutamente harta, ellos estando, porque por más fuertes que parezcan, no están tan fuertes. A ellos los han debilitado, a ellos les han matado mucha gente, ellos les han destruido muchísimas bases militares, a ellos los han cohesionado por dentro. Ellos siguen firmes porque tienen una estructura para su supervivencia, pero no siguen siendo las mismas, no tienen la misma fortaleza que 2 meses atrás. Entonces, creo que esto está lejos de terminar. Y estamos simplemente en un proceso de ver que realmente, qué deciden ellos que es su mejor opción. La guerra está teniendo ya un impacto económico regional y mundial. Ha disparado los precios del petróleo y posiblemente estos factores también han incidido en que se pueda llegar a estos 2 semanas de suspensión del... ¿Qué pasa? Estoy oyendo defensa antiaérea trabajar. Interesante. Te decía que la guerra está teniendo un impacto económico mundial. Se han disparado los precios del petróleo. Posiblemente esto ha incidido también en que se haya podido acordar este cese al fuego de 2 semanas. ¿Qué consecuencias económicas y sociales está teniendo para la población de Irán? En este momento, los iraníes, o sea, una cosa es los iraníes y otra cosa es el sistema. El sistema está feliz vendiendo petróleo, tal vez a mucho mejor precio y en mucho mayor volumen, porque ellos controlan el paso por el estrecho de Hormuz. Entonces, para ellos, realmente esta guerra ha tenido grandes beneficios, por irónicamente y contradictorio que parezca, grandes beneficios económicos. Pero obviamente esto no se ve reflejado en la población ni en el mismo sistema gubernamental como tal, salarios, maestros, los mismos militares, sumado, no, tienen dificultades para pagar esos sueldos. No hay aliados realmente que les ayuden, como podría ser en Ucrania o en otros países que tienen un apoyo detrás con préstamos. Esto no lo tiene Irán en este momento, sumado a una inflación que ya supera entre el 40 al 50% anual, se aumenta entre el 80 y el 100% para productos de la canasta familiar. Acabamos de pasar las vacaciones de Año Nuevo, generalmente los precios suben al comienzo del año, como en cualquier otro país, sumado a la guerra. O sea que estamos encontrándonos con una situación muy precaria donde la gente realmente la está pasando muy mal, sumado a muchos comercios y empresas cerradas. Muchos empresarios y muchos comerciantes están despidiendo gente porque no tienen con qué pagarles el salario. Entonces, nos vamos a encontrar realmente con una situación muy, muy difícil en Irán. Por eso hablaba la guerra se habrá parado en este momento, pero toda esta tensión interna, que es tal vez la más difícil para ellos, no se ha terminado. Hace un momento me dijiste que se escuchan estruendos de las defensas antiaéreas. Vos regresaste a Irán cuando la guerra ya había comenzado y cuando mucha gente estaba tratando de salir para ponerse a salvo fuera del país. Hemos leído tus reportes en La Vanguardia de Barcelona y estás ahí en medio del conflicto, pero no temes por tu seguridad y la de tu familia, tu gente en Teherán. Bueno,
Una posibilidad, como en toda, pero también quienes hemos crecido también como siempre en esa incertidumbre, cuando vivimos en Colombia en los 80 o en los 90 obviamente no nos atacaban todos los días, pero sí, o sea, aprende uno a vivir como siempre hemos sabido, quienes vivimos en países en problemas, pues, que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y se toman algunas precauciones, pero no he sentido, no he sentido esa angustia. También llevo 4 años cubriendo Ucrania, donde las situaciones similares en la noche es más o menos lo mismo. Es horrible decir, pero termina uno pues como aprendiendo a vivir en estas circunstancias y en mi casa, pero también yo he visto que los iraníes, algunos no, pero también he visto en mi casa y mucha gente que conozco ha ido aprendiendo a convivir con esta situación porque es imposible pues hacer algo en contra de ella. Lo único es ya si realmente crees que te está afectando tu vida o te vas a lugares que son más seguros, menos atacados o sales del país los que puedan, obviamente, porque volvemos a hablar, con la situación económica hemos visto una migración, o sea, creo que ha sido me preguntabas, ¿qué también tiene esta guerra? Esta guerra no tiene una migración masiva. Esta guerra tiene un desplazamiento interno que tampoco está ayudado ni por organizaciones gubernamentales, ni por la ONU, ni por nadie. Son gente que se desplaza a familias, a pueblos, a otros lugares donde conoce. Pero aquí no está, esta guerra no tiene ni coordinación, ni apoyo de organizaciones internacionales, ni migración masiva, porque mucha gente dice, ¿a dónde me voy a ir y con qué dinero? Gracias, Catalina. Cuídate mucho y esperamos volver a tener la oportunidad de conocer de primera mano lo que está ocurriendo en Irán y el pueblo iraní. Cuando ustedes quieran, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte.